Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro informativo NR Noticias con la mejor información internacional. Y vamos a Venezuela porque las reservas del oro en el Banco Central de Venezuela están en su nivel más bajo en los últimos 50 años. Las reservas de oro en control del Banco Central de Venezuela, BCV, se ubicaron por debajo de las 100 toneladas al cierre de junio, según los datos difundidos el día lunes por el ente emisor del régimen de Nicolás. La cifra representa el volumen más bajo del mineral en las bóvedas en los últimos 50 años. En el primer semestre del año, unas 7 toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central y a la disponibilidad de lingotes es ahora de 98 toneladas. Y de acuerdo con las notas de los estados financieros del organismo, el valor de las reservas de oro se ubicó en junio en unos 4.993 millones de dólares, 200 millones más que en diciembre del año 2019, cuando fueron valorizadas en 4.789 millones de dólares. Sin embargo, ese aumento obedeció a un incremento significativo en el precio del metal, en buena medida producto de la intención de inversores de recurrir a lo que es considerado un refugio de valor en el marco de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Por más de 50 años, el Banco Central venezolano llegó a tener unas 350 toneladas de oro. Sin embargo, el volumen comenzó a decrecer en 2015, entre 2015 y 2017, cuando el régimen tramitó préstamos utilizando lingotes como garantías. Algunas barras se recuperaron y otras se perdieron en operaciones de canje. Luego, las reservas de oro continuaron reduciéndose, al tiempo que fuentes locales advertían que del ente emisor salían lingotes para presuntamente venderlos en el exterior como una vía del régimen agobiado por la caída de los ingresos petroleros y las sanciones de Estados Unidos de conseguir liquidez. En abril se reportó un retiro de lingotes y, según dijeron fuentes consultadas, parte de esa operación tenía como fin comprar algunos insumos para procesar gasolina debido a las fallas de suministro de combustible. Según consignó la agencia Bloomberg, alrededor de 9 toneladas de oro, cantidad equivalente a unos 500 millones de dólares, fueron enviados a Irán y a modo de pago por la ayuda que el régimen de Teherán proveyó para revivir refinerías de gasolina que se encontraban paralizadas. En 2018, Nicolás confirmó que había comenzado a exportar oro extraído de las minas de Turquía. Pese a las presiones de Washington para advertir a compradores internacionales de oro, el régimen ha podido seguir negociando barras del metal y también de máxima pureza. El gobierno interino de Juan Guaidó también ha solicitado en foros internacionales que se sancione la venta de oro del régimen, asegurando que buena parte de este fue extraído de manera ilegal. La zona conocida como el Arco Minero del Orinoco es escenario de numerosas violaciones de derechos humanos de miles de trabajadores informales. La situación fue documentada en distintas ocasiones y la última de ellas proviene de un crudo informe de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. A principios del año 2019, el Banco Central acumulaba 129 toneladas de oro monetario según datos oficiales. El paralelo al retiro de barras de oro, el emisor venezolano efectuó en abril gestiones para negociar parte del oro que tienen depositado en el Banco de Inglaterra. La intención era canalizar fondos a través de una entidad de Naciones Unidas para adquirir equipos y enfrentar la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la administración de los fondos fue disputada por el gobierno interino de Juan Guaidó. El caso llegó al Tribunal Superior Británico, que a principios de julio dictaminó que es el gobierno encargado quien tiene la potestad de acceder legalmente a dichas reservas, dado que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional del país latinoamericano. No obstante, el régimen apeló la decisión el pasado 24 de julio. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia EFE, el juez de la causa, Nigel Teare, aceptó que se eleve un recurso parcial, es decir, que solo pueda volver a examinarse una parte del dictamen que él mismo emitió, la que hace referencia a la cuestión de justiciabilidad. La Corte de Apelaciones tendrá que decidir en una fecha futura si Teare acertó cuando dictó como parte de su sentencia que los actos y nombramientos de Guaidó como presidente interino de Venezuela, tal como lo reconoce el gobierno del Reino Unido, no son justiciables en Inglaterra, es decir, que no deben ser escudriñados aunque hayan sido declarados ilegales por la justicia venezolana. Y mucha atención porque Michael Kozak dice que Estados Unidos trabaja con Coalición Global de Países para restaurar democracia en Venezuela. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos de Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak,
destacó el trabajo que hace Estados Unidos junto a otras naciones para restaurar la democracia en Venezuela. Y llamamos a nuestros socios en toda Latinoamérica a seguir el ejemplo de Panamá de liderazgo y unirse a esta coalición global. Estados Unidos está trabajando con una coalición global de países en apoyo del pueblo venezolano, mientras ellos luchan por restaurar la democracia y reconstruir su economía, que actualmente sufre bajo el desgobierno represivo y corrupto del presidente Nicolás, escribió COSAB en su cuenta de Twitter. El funcionario estadounidense además ha sido una de las voces más activas del Departamento de Estado norteamericano en contra de la administración de Nicolás, a quien no reconocen como presidente luego de que se negara a realizar unas elecciones presidenciales con garantías y observación internacional. Por otra parte, Michael COSAB resaltó la reciente visita del consejero de Seguridad Nacional Robert O'Brien a Colombia y Panamá, aliados de Estados Unidos en su lucha contra la dictadura de Nicolás. Seguimos en Venezuela y mucha atención. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas dijo que Trump arranca fase superior de agresión contra Venezuela. Así lo denunció, que el gobierno de Donald Trump organiza una fase superior para agredir a Venezuela por medio de una campaña de presión que ya no dependerá de la presión económica, sino que pasa a la militar. En su cuenta de Twitter, Moncada explicó que Estados Unidos buscará la sorpresa el próximo mes de octubre, semanas antes de desarrollarse sus elecciones presidenciales, y a su vez advirtió que Venezuela debe prepararse para la provocación en ciernes. Trump arranca fase superior de agresión contra Venezuela. La campaña de máxima presión va más allá del terrorismo económico y pasa a la dimensión. Buscan la sorpresa de octubre en sus elecciones. En Venezuela debemos prepararnos, publicó. Reveló además, a través de la publicación de un video, cómo Trump y sus voceros pretenden utilizar el bloqueo económico como mecanismo para debilitar a la nación antes de aplicar la invasión militar. En el material audiovisual, el jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler, sostuvo que la llave es poner más presión en lo financiero e impedir que el dinero fluya. Trabajamos duro en esa área. Estamos apoyando a todos nuestros interinstitucionales e internacionales, agregó. Denunció además que los planes de invasión están en marcha contra Venezuela. Trump va a Bogotá a calentar la frontera antes de elecciones en Estados Unidos y anuncian que darán su apoyo a Duque en un ataque militar contra una inexistente amenaza terrorista. Y se reúnen esta semana y la provocación es inminente, indicó. Además, agregó que Trump sabe que invasión a Venezuela debe ser indirecta, con uso de un ejército de Colombia como mano de obra desechable, una fuerza multinacional de estabilización para la transición, y ese es el término que usa la propaganda, tuiteó Moncada. En más noticias de Venezuela, mucha atención, Bulgaria bloqueó $158 millones que estaban vinculados a PDVSA y a empresas ligadas a Alex Saab, testaferro del presidente venezolano Nicolás. Mientras Estados Unidos incrementa la presión para lograr su extradición, cada vez son más los casos de corrupción que involucran a Alex Saab. Un informe revela que al menos $158 millones provenientes de petróleo de Venezuela, PDVSA, y de empresas ligadas al empresario colombiano fueron bloqueados por un tribunal de Sofía, capital del país, a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional. Los documentos que están en manos de las autoridades búlgaras dan cuenta de las maniobras realizadas por Saad para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista. Asimismo, confirman lo que muchos venían denunciando desde hace meses: la alianza del diputado opositor Luis Parra y otros parlamentarios con Nicolás. Recordemos que en febrero del año 2019, las autoridades anunciaron la congelación de dinero proveniente de PDVSA que habían sido depositados en cuentas del banco Investbank, un banco con mala reputación en el sistema financiero búlgaro, por manejar fondos del crimen organizado. Lo que suma más polémica a esta maniobra es la presencia del abogado Svetan Georgit Sanev, involucrado en varios escándalos, quien fue el encargado de manejar esas cuentas. El expediente indica que parte de los recursos están vinculados a empresarios instrumentales, con los que Saad y su socio Álvaro Pulido desviaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción CLAB. Las cuentas administradas por Sanev fueron congeladas entre marzo y julio del año 2019 por sospecha de lavado de dinero. A la luz de la prueba presentada, este penal de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo. El origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto, señaló en un texto el Tribunal de Apelación de Sofía el 18 de junio de 2019.
En el marco del entramado societario entre Saad y Pulido, también aparecen las compañías Asahi Food, registrada en Emiratos Árabes, así como Mulberg Project Yatirin en la sociedad turca que se usó para reemplazar a Group Grand Limits, inscrita en Hong Kong. Esta última fue la primera involucrada en el esquema de corrupción de las cajas Club. Sanep respondió a los medios diciendo que Alex Saab no es su cliente y que no lo conoce. También desmintió que PDVSA sea su cliente. Sin embargo, sí reconoció que uno de sus clientes es Lorenzo Antonelli, cuñado de Camila Fabri, esposa de Saab. Cuando las autoridades búlgaras comenzaron a investigar estas operaciones financieras, una delegación de diputados opositores encabezada por Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga viajó en secreto a Europa. Otros 4 parlamentarios formaron parte del viaje y el objetivo, tanto en Sofía como en cada una de las paradas, fue el mismo: pedir el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a Saab. Suiza, Liechtenstein y Portugal, además de España, fueron otros de los países que visitaron con este cometido. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado toda esta información. No olviden suscribirse, activar la campanilla para seguir disfrutando y compartiendo más información. Hasta pronto.